En este pueblo nació, en 1778, José Francisco de San Martín, quien en un futuro sería el prócer máximo de los argentinos. Aquí son permanentes las visitas de turistas, alumnos de escuelas, curiosos, y todo está dedicado a su memoria. Edificios, murales, calles, esculturas. La casa que habitó con su familia fue destruida, como el resto del pueblo, por las sucesivas invasiones portuguesas que incendiaron todo a su paso. Las ruinas de la vivienda se conservan cuidadosamente dentro de otro edificio llamado Templete. También aquí están los restos de sus padres. Pero ¿cómo fue que ese niño nacido en este lugar remoto haya tenido una vida tan intensa, llena de viajes, peligros y extensos territorios a conocer? José fue testigo y a la vez protagonista de un mundo convulsionado y cambiante. Luchó durante 22 años al servicio de España. Vivió revoluciones y traiciones, sintió el dolor de la derrota y el sabor de la victoria. Pasaron ante sus ojos paisajes, ciudades, caminos, armas, ejércitos, países. Peleó en feroces combates navales, en ardientes desiertos, en heladas montañas y en campos de África, Francia, España y Portugal. Pero ¿quién era José de San Martín, que fundó ejércitos, lideró campañas asombrosas y libró batallas decisivas que dieron la libertad a medio continente? ¿Cuáles fueron las ideas, motivos y razones que lo llevaron a cambiar de país, familia, amigos y bandera? Cuando regresa a América en 1812, tiene una sola certeza: luchar por la libertad de su tierra. Sabe que lo esperan años de una feroz, tenaz y sangrienta lucha. Virgen de Atocha, dame un trabuco pa' matar franceses y mameluco. En 1848, José de San Martín y su pequeña familia llegan a Boulogne-sur-Mer, una ciudad marítima ubicada al norte de Francia. Tiene un activo puerto y una zona más antigua rodeada por murallas que tienen en su interior un castillo.
casas, edificios oficiales y una imponente catedral. Todos los veranos, sus playas son visitadas por ingleses y franceses que vienen a disfrutar de las calmadas aguas. Pero el resto del año, la ciudad se vacía y tiene ese aire melancólico de las ciudades veraniegas fuera de temporada. Los San Martín alquilarán el segundo piso de un edificio ubicado en la Grande Rue, propiedad del abogado y periodista Adolphe Gérard. En esta casa habitó hace un tiempo atrás un viejo general argentino. Se llamaba José de San Martín. Vivía con su hija, el esposo y sus 2 nietas, que lo cuidaban cariñosamente y que cada tanto lo llevaban de paseo. Estaba casi ciego, pero le gustaba que le leyeran los diarios y a menudo dictaba cartas de las que se guardaban copias. Cuando podía, tomaba una bebida llamada mate, una copa de vino en la noche y algún licor. A menudo recibía visitas de América del Sur que le traían noticias del otro lado del mundo. Y podía hablar tanto el francés como el inglés, por supuesto el castellano. También sabía latín e italiano. Su conversación, que echo de menos, era vasta y fluida. Todas las tardes conversábamos. Y quiero creer que de tanto hablar, me fui convirtiendo en su confidente y amigo. No era un hombre común. Poseía una gran cultura. Era sumamente curioso y todo le interesaba. Por las noches, cuando llegaba a mi casa, hacía memoria y escribía notas de lo que habíamos conversado. Se podría decir que ese anciano se transformó para mí, después de su muerte, en un motivo de investigación personal. Aunque mi esposa dice que es una obsesión. Le hablé a Adolphe alguna vez de Yapeyú, el lugar donde nací. Tiene un río marrón, unos árboles de un verde muy intenso y los animales son casi imposibles. Nunca estuve en un lugar así. A lo sumo caminé por bosques frondosos. Enfrente nuestro había una isla, despoblada por el hombre, pero llena de monos. Por la tarde escuchábamos claramente los aullidos, sobre todo cuando había viento. ¿Eran muy grandes esos monos? No lo sé, en realidad nunca pude verlos porque se esconden tras los árboles. Pero le puedo asegurar
que estaban allí, mirándonos. Lo primero que vio fue la selva. José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, una localidad ribereña ubicada a unos 600 kilómetros de Buenos Aires. Sin embargo, José Pacífico Otero, uno de sus principales biógrafos, cuestiona la fecha. Otros documentos agregan más dudas. Bien puede haber nacido en 1777, en 1779, en 1780 y hasta en 1781, según consta en su foja de servicios del Ejército Español. En cualquier caso, la fecha cierta se desconoce, ya que su partida de nacimiento se ha extraviado o ha sido destruida en el incendio de Yapeyú a manos de los portugueses en 1817. Juan de San Martín ingresó en 1746, algo tardíamente y con 18 años cumplidos, al ejército español. Sirvió 19 años en el Regimiento de Infantería de Lisboa. La mayor parte del tiempo lo hizo destinado en Melilla, al norte de África, donde ascendió de cabo a teniente. En 1764 se embarcó voluntariamente hacia Buenos Aires, que en aquel entonces contaba con 19.000 habitantes. Cuatro años después, fue nombrado administrador de la estancia La Calera de las Vacas, cerca de Colonia del Sacramento. La estancia había pertenecido a los jesuitas, quienes habían sido expulsados de América por orden del rey Carlos III. En 1776 se funda el Virreinato del Río de la Plata como respuesta a las ambiciones portuguesas sobre la zona. La intención es llevar los límites del virreinato hasta la línea este del Tratado de Tordesillas. Para que la dicha línea o raya de la dicha partición se vaya de dar y de derecha, y la más cierta que se pudiere por las dichas 370 leguas de las dichas islas del Cabo Verde, hacia la parte del poniente, como dicho es, concordado y asentado por los dichos procuradores de ambas las dichas partes, que dentro de 10 meses primeros siguientes, contados desde el día de la fecha de esta capitulación, los dichos señores constituyentes. Fragmento del Tratado de Tordesillas, 1494. La línea establecida en el tratado nunca fue de fácil interpretación, y los dos imperios mantuvieron la zona en conflicto durante casi 3 siglos. En febrero de 1777, las fuerzas españolas desembarcan con una flota de 116 barcos en Santa Catarina, tomando la plaza. Luego entran a Montevideo y siguen hasta Colonia del Sacramento. Continúan su avance hacia el este hasta tomar el fuerte de San Miguel,
y la fortaleza de Santa Teresa. La guerra recién se detendrá en octubre de ese año, con la firma de un tratado de paz definitivo entre España y Portugal. Juan de San Martín administró durante 7 años la estancia. Al finalizar su mandato, sus superiores dijeron de él: En la estancia de las vacas perseveraron los hornos de cal y ladrillo mediante la especial aplicación de don Juan de San Martín, de quien se dice haber excedido a los jesuitas en su economía. Ha reformado la capilla de la gran estancia con sus habitaciones y ha logrado un crecido aumento de las reses, remitiendo hasta la grasa y cebo que se rendían para el abasto de los esclavos. Ha fabricado mucha cal para obras de Montevideo, procurando siempre tener ocupados a los negros, cuya perdición proviene de su ociosidad. Monseñor de la Torre, obispo de Buenos Aires. En 1775, Juan es nombrado gobernador de Yapeyú. El pueblo está situado al margen del río Uruguay. 5 años antes, la población había sufrido una feroz epidemia de viruela. De sus 8.000 habitantes, solo sobrevivirán 3.000. Con asistencia del administrador, 2 albañiles españoles y 2 indios, recorrieron los padres las casas y, sacando de ellas los cuerpos muertos, fueron haciendo cúmulos de ellos. Y como no había quien pudiese abrir siquiera una sepultura en el cementerio, los enterraron en un zanjón. Y como no había suficiente gente para conducirlos según costumbre, se condujeron dentro de cueros a la cincha de caballos y algunas carretillas. Ernesto Maeder, Misiones del Paraguay. Juan de San Martín deja el cargo de administrador de la calera e inicia un largo viaje con toda su familia. San Martín llegaba a caballo desde la cercana capilla de Santa Bárbara. Después de largas y agotadoras jornadas, a través de 440 kilómetros baldíos, le seguía un fuerte e incómodo carruaje, donde viajaban su esposa y 3 hijos. Edgar Poenitz, el Yapeyú de San Martín. La familia está encabezada por los españoles Gregoria Matorras del Ser y el capitán Juan de San Martín, un hombre de esforzada y no del todo reconocida carrera militar. Sus 5 hijos han nacido en América, los 3 primeros cerca de Colonia y los menores en Yapeyú. La mayor es María Elena y le siguen Manuel Tadeo, Juan Fermín Rafael, Justo Rufino y el menor de todos, José Francisco. Su mandato comprende las localidades de Santo Tomé, La Cruz y San Borja. Juan pone toda su capacidad y empeño en ordenar la gobernación, que tiene varios problemas. La implacable naturaleza que los rodea, los escasos recursos, la amenaza permanente de invasiones portuguesas y los conflictos con los indios minuanes y guaraníes que, acostumbrados al trato anterior de los jesuitas, ahora ven a sus caciques maltratados.
Está claro que con estas gentes no se puede acordar cosa alguna. No escriba eso. La estrategia para reducir a los indios soliviantados será mediante la acción de tropas convergentes. Serán disciplinados por una fuerza de 50 hombres, de armas y lanzas de los más aptos, con un gran manejo para el caballo, unidos a un centenar de españoles que sean de la zona y a otro grupo similar de soldados regulares. Debe hacerse una entrada general a los infieles. Cerrándoles toda retirada a las sierras vecinas y a los establecimientos de los portugueses con quienes comercian todo lo robado y quienes a su vez los estimulan en todas sus tropelías. En todas sus tropelías. Agua. Después sigue con eso. Finalmente, no se llevará a cabo la acción militar, ya que desde el virreinato le ordenan que guarde los fueros y privilegios que les corresponden a los caciques y demás personas que se hallen empleados en algún cargo de dicho pueblo. El capitán Juan de San Martín era un hombre enérgico y dedicado, de tez blanca y escasa estatura. No llegaba al 1,50 m. Contrastará con José, de piel morena, ojos y cabellos negros y una talla cercana al 1,75 m. A pesar de no tener importancia en el resultado de sus acciones, algunas personas han puesto en duda la sentencia del general. Incluso se llegó a pensar que podría haber sido un niño mestizo adoptado por los San Martín. Indicios no faltan. En Buenos Aires, algunos lo llamaban despectivamente el soldadote o el tape misionero. Pero Juan Bautista Alberdi, estando exiliado aquí en Francia, vino a visitarlo un día y dijo: yo lo creía un indio, como tantas veces me lo habían pintado, pero no es más que un hombre de color moreno, de los temperamentos biliosos, más alto que el común.
Hay también otros testimonios. El historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena, amigo de Mariano Balcarce, yerno de San Martín, dijo: San Martín era un libertador, pero también era un intruso, un extranjero, un paraguayo. El mulato San Martín había servido a la independencia americana porque la sentía correr en su sangre de mestizo. Y la inglesa Mary Graham, que lo conoció en Chile, escribió: tiene gran afluencia de palabras y discurre fácil sobre todos los temas. En Sudamérica lo consideran mestizo. Nunca he podido averiguar con exactitud ni el lugar de su nacimiento ni su verdadero parentesco. Pocas veces hablamos con el general sobre este tema. Lo dijo al pasar, hablando sobre unos hechos ocurridos en Mendoza antes del cruce de los Andes. Es casi imposible de describir, Adolfo, se lo aseguro. Solo estando frente a esas enormes masas de roca y hielo, uno puede hacerse una idea de lo que es eso. ¿Cómo eran las noches en la cordillera? Supongo que había mucho viento, mucho frío. Era una luz intensa, incluso de noche, bajo las estrellas. Es curioso, pero mis huesos sienten más frío ahora, aquí en este cuarto, frente a este fuego, que en el 16, cuando hicimos el gran cruce. Puedo verlo todo de nuevo. Miles de soldados guiando caballos y mulas cargadas de comida, municiones, armas, uniformes. Llevaban de todo. Y los vaquianos, se lo aseguro, conocían hasta la última piedra de esos montes. ¿Quién vivía ahí en la montaña? Antes del viaje hablé con varios caciques pehuenches, sentados en el piso, en círculo. Les hablé. Los he convocado para hacerles saber que los españoles van a cruzar con su ejército desde Chile para matarlos a todos y robarles sus mujeres e hijos. Me miraron sorprendidos. Esperé unos instantes. Continué. Como yo también soy indio, voy a acabar con los godos que les robaron a ustedes las tierras de sus antepasados. Y para ello, cruzaré los Andes con mi ejército y estos cañones. Unos días después, cruzamos nomás, sin indios que nos hostigaran en el camino, y con el esfuerzo de mis muchachos y algo de suerte, acabamos con los matuchos. Los chicos viven entre dos mundos. Por un lado está la poderosa e inmediata selva, cuya naturaleza expansiva presenta un universo de sentidos, colores y sonidos. Por el otro, la cultura española, presente en la rígida convicción militar y religiosa sostenida por sus padres y otros españoles. La ciudad está situada al margen izquierdo del río Uruguay.
En Yapeyú se habla una mezcla de guaraní y español, con algunas palabras en latín, herencia de los jesuitas. Tiene unas 40 manzanas y un cabildo, colegio, plaza, iglesia, viviendas y la residencia principal, ocupada por los San Martín. Los claustros que pertenecieron a los jesuitas ahora están vacíos. Ellos habían conseguido que los indios guaraníes cantaran en latín, se dedicaran a la labranza con éxito y fabricaran todo tipo de instrumentos musicales. Después de años de cumplir una esforzada tarea, Juan de San Martín ve su carrera estancada en Yapeyú. Recién a los 51 años fue ascendido a capitán graduado. También ha tenido problemas administrativos que le han deparado un sumario. A fines de 1781 deja el cargo de gobernador y unos meses después, la familia parte hacia Buenos Aires. De su paso por la gobernación, las fuerzas locales certifican. Debemos decir que ha sido muy arreglada y ha mirado nuestros asuntos con amor y caridad, sin que para ello faltase lo recto de la justicia, y esta distribuida sin pasión, por lo que quedamos muy agradecidos todos por su eficacia y celo. Cabildo de Yapeyú, diciembre 1780. Juan viaja entonces hacia Buenos Aires para reunirse con su familia que ya vive en el virreinato. Gregoria se le ha adelantado con los 5 niños, alejándose de los peligros que representan las amenazas de indios y bandeirantes. En Buenos Aires compran 2 casas y se instalan en la más grande de ellas, sobre la calle Piedras. Los niños se sorprenden de todo lo que ven. Hay un gran fuerte, calles adoquinadas, un teatro, varias iglesias, lámparas que iluminan la noche, plazas. Los vendedores ambulantes no dejan de vocear sus productos y a toda hora caminan mujeres con elegantes vestidos. Sobre el horizonte hay un movimiento incesante de barcos que fondean en el inmenso río. De los barcos bajan pasajeros y se descargan todo tipo de mercaderías que después se arriman hasta la orilla. También hay varios colegios donde los niños tienen su primer acercamiento a las letras. Sin embargo, la educación formal de José y sus hermanos deberá esperar hasta que lleguen a España.
Juan reclama ante las autoridades del virreinato sus sueldos atrasados. Pero la interminable cadena de la burocracia española demorará varios años en concretar los pagos. También le concederá un contradictorio ascenso. En 1783 será promovido de grado, pero sin sueldo alguno. Entonces pide su traslado a la guarnición de Montevideo. Pero su designación nunca llegará. Durante 2 años más se quedan en Buenos Aires, viviendo con escasos recursos, hasta que finalmente llega la orden de volver a España. La familia, seguida de un criado, se embarca en la fragata Santa Balbina, rumbo al océano. Llevan, como todo capital, 1.500 pesos fuertes. Un futuro de privaciones los espera. Después de 108 días de navegación, llegan al soleado puerto de Cádiz, que los recibe con una gran actividad. En la costa sobresalen todo tipo de edificaciones. La ciudad ha soportado decenas de embates de sus enemigos y es casi imposible de invadir. Está protegida por las murallas del fuerte que tienen sus troneras erizadas de cañones. Pero están de paso. 2 meses después, ya se habrán marchado a Madrid, en donde vivirán durante 1 año. La capital los impacta con su esplendor y opulencia. Grandes avenidas, fuentes, palacios, bibliotecas, bares, iglesias y teatros se despliegan ante los ojos de los recién llegados. La gran ciudad contrasta con la colonial Buenos Aires y la lejana Yapeyú. Pero las novedades pronto dan paso a los desvelos. Juan, al borde del quebranto, continúa reclamando sus sueldos atrasados y envía escritos al rey exponiendo la necesidad de mayores auxilios para atender la educación y crianza de 5 hijos. Tampoco consigue que se le asigne un nuevo destino militar. Los niños no pueden recibir su educación y tienen un pasar lleno de privaciones.
Sobre su educación, yo mismo escribí en nuestro diario El Imparcial de Boulogne lo siguiente. San Martín fue naturalmente destinado a la carrera militar. Por ese motivo, a la edad de 8 años, fue enviado por su familia al Colegio de Nobles de Madrid, donde cursó sus estudios, distinguiéndose sobre todo por su aptitud en matemáticas. Pero lo cierto es que hasta hoy no se han encontrado en los registros del prestigioso y exclusivo Seminario de Nobles rastros del paso de ninguno de los hermanos San Martín. Tal vez hayan concurrido esporádicamente, pero no como alumnos regulares. Finalmente, los reclamos de Juan de San Martín dan como resultado un nombramiento como ayudante supernumerario, pero con sueldo de teniente retirado, siendo él capitán. En 1785 llegan al nuevo destino. Es Málaga, una bella y soleada ciudad mediterránea, fundada sobre los cimientos centenarios de una fortaleza árabe. Alquilan por 2 reales diarios una casa cercana a la vieja muralla, en la calle de los Pozos Dulces. Inscriben a los niños en la Escuela de Temporalidades de Málaga, donde José estudiará durante casi 6 años. Las materias son latín, dibujo, poética, retórica, baile, matemáticas, historia y geografía. Y él demuestra cierta facilidad para tocar la guitarra. Pero nunca conseguirá dominar del todo la gramática. Su fluida caligrafía contrastará con eternas faltas ortográficas. Se estudiaba catecismo, principio de moral y 2 cursos anuales de latín, de los que no le quedó a José ningún provecho, y sí el recuerdo de los azotes que le valió una macarrónica traducción. José María Garate Córdoba, Mocedades Militares de José de San Martín. Pero los libros serán su gran pasión, que lo llevará a comprar colecciones enteras que llevó desde Cádiz a América. La ilustración y el fomento de las letras son la llave maestra que abre las puertas de la abundancia y hacen felices a los pueblos. Quisiera que todos se ilustren en los sagrados libros que hacen la escuela de los hombres libres.